Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Alegres porque estamos caminando, guiados por el Evangelio de Jesús, que crea comunidad, que crea familia, que crea sobre todo una ruta de esperanza. Y en este caminar y en esta ruta de esperanza estamos compartiendo, iniciamos en el programa de ayer con esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio, el anuncio del Evangelio en este mundo actual. Damos gracias a las personas que nos acogen en sus hogares, que nos abren también con alegría las puertas, no solo de los oídos y del corazón, sino sobre todo este espacio en la tarde, que vamos poquito a poco compartiendo, creciendo y desarrollando. Y también, Padre, a todos aquellos pues que llaman o dejan algunos mensajes de gratitud por lo que estamos compartiendo con todos los que nos escuchan o nos sintonizan a través de las redes sociales, que dicen, pues, ¿verdad?, que el programa les encanta, que están aprendiendo mucho y que les gusta mucho el dinamismo que nosotros llevamos para transmitir este mensaje. Vamos a pedir al Señor su ayuda, su asistencia, con esta oración del año del acompañamiento. Nos acompañamos mutuamente, pero sabemos que en medio de nosotros está Jesús para clarificar nuestras dudas y animarnos en ruta de esperanza, en ruta de servicio. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer hacíamos una introducción general al texto y ahora nos vamos a meter al texto directamente. Nos gusta tomar los textos, verlos en el contexto para no buscar pretextos, sino tratar de ver cómo lo aplicamos. Lógicamente estamos dando nuestra visión, ¿verdad? Pero usted también puede enriquecerla desde la realidad que usted viva. Vamos entonces al número 1 de la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Este número 1 a mí me encanta porque es una síntesis maravillosa de una experiencia eclesial refrescante. Dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esa frase genial que brota del corazón de un pastor, un hombre que está íntimamente en comunión con Jesucristo y con su iglesia, ¿verdad? Y esto dice, la alegría del Evangelio, la alegría llena. Y la pregunta es, ¿tu corazón está lleno de alegría? Llena tu vida entera. ¿Pero por qué te llena? Porque te has encontrado con Jesús. Entonces la primera clave es que el que se encuentra con Jesús, el corazón se le llena de alegría y su vida entera rebosa de alegría. Padre, Emaús, muy de Occidente, ¿verdad? Esta primera frase y cómo lo podemos aplicar a este año nuestro desde la experiencia de los discípulos de Emaús, cómo ardía nuestro corazón esa vida entera, ¿verdad? De haberse encontrado nuevamente con el Mesías y regresan contentos y gozosos a decir, es verdad, Cristo ha resucitado. Por lo tanto, la palabra clave ahora es encuentro. Necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso inmediatamente dice, quienes se dejan salvar por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Qué sucede? Son liberados, y aquí pone 4 palabras que son como 4 escalones clave. ¿Liberados de qué? Del pecado. Y a mí,
Las otras 3 palabras son consecuencias de lo que el pecado hace en nosotros. ¿Qué hace o qué produce el pecado en nosotros? Tristeza, vacío interior y aislamiento. Quien se encuentra con Jesucristo se libera del pecado, es decir, de aquello que lo ata. Cuando uno se siente atado por el pecado, se llena de tristeza. Y si está triste, está vacío. Y si está vacío, se aísla. Esa es la experiencia. Observe usted que cuando yo peco, o usted peca, nos pasa estas 4 cosas, o estas 3 cosas. Me lleno de tristeza, mi vida no tiene sentido y me aíslo. Y ahora viene el centro de este parrafito, ¿no? Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Dígaselo que está a su lado. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por eso insistimos tanto en ese nuevo impulso que da el Espíritu Santo a su iglesia, una iglesia alegre, festiva. Y el Papa en esta carta dice que se dirige a los fieles cristianos, por lo tanto esta carta está dirigida a nosotros los cristianos, para invitarnos ¿a qué? A una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. Es una nueva etapa. No es igual que la anterior, es nueva. Y es etapa, no es final. Es un primer paso. Etapas de evangelización. Pero esta etapa tiene que estar marcada por la alegría. Y la alegría de saber que Jesucristo está en mi corazón, que me llena de esperanza, que me transforma. E indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Así que una invitación a una nueva etapa y una invitación a indicar caminos. Y esos caminos nos llevan a que toda persona se encuentre con Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia. ¿Cómo se renueva esa alegría? Pues nos dirá el número 2. Se renueva y se comunica en Jesucristo. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. ¿Qué le pasa a nuestro mundo? Que corre un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? La múltiple y abrumadora oferta del consumo. Somos consumistas. Se nos ha metido esa mentalidad y por eso compramos y compramos y compramos. Ahora, incluso es curioso, me decía un comerciante el otro día una cosa, hablando así, ¿verdad? Decía, es que yo tuve que cerrar el negocio. Y el que no le iba a la gente me dice, no, es todo lo contrario. Iban siempre los mismos. Y no iban a comprar. Y yo, ¿cómo que no iban a comprar? No, iban a consumir. Y yo, pero ¿cómo que iban a consumir? Se llevaban las cosas, pero sin necesidad. Entonces, como que eso me queda un cargo de conciencia, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué curioso, ¿no? Un hombre con conciencia cristiana, porque pudo haber dicho, no, pues yo sigo vendiendo y que sigan comprando. Pero no, digo, no, prefiero detenerme un poco. Ese consumerismo me lleva a una tristeza individualista que brota ¿de dónde? De mi corazón, que está cómodo y avaro, desea más, y mucho más, y mucho más, y que los demás se queden sin nada. Cuando empezó lo del COVID, ahora uno se ríe, pero la gente empezó a comprar cosas, papel y papel, y agua y papel. Yo decía, ¿pero por qué compran tanto más? O sea, como que no me cabía en la cabeza, digo, pero si no es una epidemia, pero no sé, se disparó por una tendencia y ya. Seguimos todos uno detrás de los otros. Busca placeres superficiales y la conciencia se aísla, se olvida de los demás. Cuando la vida interior se clausura en los principios, en los propios, intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Cuando la vida interior se clausura, se cierra, si no tengo vida interior. ¿Por qué? Porque los pobres no entran en mí.
no ayudo a nadie, no se escucha su voz, no me gozo, no disfruto de su amor, no hay entusiasmo por hacer el bien. Me queda estancado, que es uno de los peligros de esta pandemia, porque como hay cosas positivas, también hay cosas negativas, que nos olvidemos de los demás, corramos el riesgo y el miedo de no salir y maltratemos y no nos preocupemos, no nos ocupemos de los demás. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. No nos libramos. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa es la gran pregunta de evaluación. ¿Eres un resentido? ¿Te estás quejando continuamente? Pues no tienes vida. La amargura te ha envuelto, te destroza y no ves lo positivo aún en la adversidad. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. La vida cristiana es otra cosa, dice el Papa. La vida cristiana es una profunda apertura. Y esto es lo que produce la verdadera alegría. Por eso el que no se abre a los demás no es alegre. Está amargado. Está, como decía aquí, resentido, quejoso, sin vida. No tiene, podríamos decir, la expresión festiva. Y te estaba diciendo esto, me estaba ocurriendo, no, está tan en sístole o en diástole. Pues tiene que tener cuidado porque si uno se encierra mucho. Entonces no experimenta el diástole, no sale. Y te amargas. Pero si estás todo el tiempo fuera, entonces no interiorizas. Entonces el equilibrio del discípulo es sístole y diástole, profundización, vida interior, para poder servir con alegría. Y como dice aquí, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Una vida en el Espíritu, una vida festiva, una vida que está, podríamos decir, al servicio de los demás. Una invitación nos hace el Papa, atención. Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Importante, en este momento, en el lugar que te encuentres, en la situación en que estás, dale un paso, dale un sí a Jesucristo. Deja que Él entre en tu vida. Toma la decisión de dejarte encontrar por Él. Por lo menos de intentarlo, y de intentarlo sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. El Señor no excluye a nadie. El Señor invita, te abre las puertas de su corazón, solo falta que tú le abras las tuyas. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Hermosísima frase. Al que se arriesga, el Señor no lo defrauda. Porque siempre tiene las puertas de su corazón abiertas. ¿Abiertas para qué? Para recibirte. En este momento, para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Una hermosa oración. Una hermosa una oración de donación y de entrega. En este momento, dile a Jesucristo. Vamos a leerla otra vez despacito para que usted en su hogar también la pueda ir repitiendo. Porque este es un momento clave. Queremos encontrarnos con Jesús para que su alegría llegue a nuestro corazón. Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito.
Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Fíjense, esta hermosa oración tiene unas palabras claves. Me he dejado engañar. Y me he dejado engañar de mil maneras. Y porque me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor. Fíjate, en esa simple frase, engaño, escapo, pero Aquí estoy. Lleno de golpes. Ajá. Aquí estoy otra vez. Para renovar mi alianza contigo. Es una oración bonita, serena, llena de mucha esperanza. Y ahora grita de lo profundo del corazón. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Te necesito. Rescátame. Acéptame. Una oración de convicción, de confianza plena. Quien se encuentra con Jesucristo experimenta su amor. Por eso dice el Papa, nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Cuánto bien nos hace volver a Él cuando nos hemos perdido. Ya decía San Felipe Neri, ¿se acuerdan la semana pasada? La famosa frase, ¿qué? ¿Cuándo te vas a portar bien? ¿Ahora que vas a empezar a hacerte? Pues ahora que quiero, Señor. Ahora que yo deseo. Ahora me lanzo. Por eso nos hace tanto bien volver a Él. Tanto bien volver a Él. Cuando nos hemos perdido. Y ahora vuelve insistentemente el Papa a decirnos, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Es una frase que el Papa repite muchas veces, muchas veces. Dios no se cansa nunca, nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando usted cree que Dios no lo puede perdonar. Cuando Jesucristo ha venido a decirnos todo lo contrario, que Dios siempre perdona. Por eso el Papa insiste, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Otra frase genial, hermosísima. No huyamos de la resurrección de Jesús. Jesús quiere que resucitemos. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Una frase muy de pueblo. Ay, es que estoy muerto. Y el Papa dice, nunca te declares muerto, si nunca te declares derrotado. Pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. La vida nueva en Cristo nos lanza hacia adelante. Entonces, hay que purificar el lenguaje porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón abra la lengua. Y cuando uno está continuamente diciendo, es que estoy muerto, yo no tengo ánimo, es que no puedo. Aquí sobreviviendo. No va para ningún lado. No huyamos de la resurrección de Jesús. Deja que esa vida se meta dentro de ti. ¿Para qué? Te declares vivo y no muerto. A mí me viene a la mente ahora esa frase del ángel en el Evangelio de Lucas, cuando habla de la resurrección. ¿Pero qué tiene este muerto que tantos vivos busca? ¿Sí? Y la respuesta es, que vive. Es una frase reflexiva, ¿no? ¿Qué tiene este muerto que a tantos que vive, que no está muerto?
Por eso dirá Lucas en el Evangelio, no está aquí, ha resucitado. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos con su programa Mi Camino de Fe y estamos compartiendo con ustedes la alegría del Evangelio, esta exhortación apostólica tan hermosa del Papa Francisco y que dimos inicio ayer con algunas pautas, ¿verdad?, para ir adentrándonos. Pero el segmento pasado, anterior, yo me quedé con una duda, querido Radio Escucha y queridos que nos siguen por las redes sociales, ¿verdad?, de esta plataforma. Entonces, padre, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene este muerto? Que hasta los vivos, ¿qué es eso? El ángel, explíqueme, porque de verdad, si yo me he quedado anonadada, entonces yo me imagino que nuestros Radio Escucha y la gente que nos sintoniza también por las redes sociales estará buscando dónde dice eso. Eso no lo dice el Evangelio. Ok. Es una paráfrasis. ¿Una palabra qué? Una palabra ahorita. Una paráfrasis. Paráfrasis. Es una forma de provocar preguntas. Ok. De tal manera que si usted ha estado leyendo atentamente los evangelios de la resurrección durante estos días, que si se parece, que si no se parece, que si se los roban, que si no se los roban, surge en una de estas predicaciones antiguas pues esa gran pregunta: ¿pero qué tiene este muerto? Se pregunta un creyente, hay una persona que está oyendo que hay un muerto que se va, que viene, que dónde. Entonces la pregunta es: ¿pero qué tiene este muerto que a tantos vivos provoca? La respuesta es la del ángel, que vive. Ok. Porque, ¿qué le dijo el ángel? No está aquí. ¿Ah? Resucitado. En el Evangelio de Lucas.
en los santos evangelios, vemos que está ese lío, que si apareció, que si no apareció, que si la tumba está vacía. Y entonces, en ese ir y venir, Ok. que si va a Magdalena, que si no va a Magdalena, que si están los demás, surge esta duda de uno que está oyendo, y diciendo, pero ven acá, ¿de qué están hablando? Como un poquito lo de Maús, pero ¿qué es lo que tienen? Que si los soldados fueron y le dijeron a los sacerdotes que... Entonces la pregunta de alguien que está escuchando, pero no sabe de qué están hablando, y que si nació, que si murió, que si lo mataron, pero ¿qué tiene este muerto? Si es que lo hemos visto, ¿qué tiene este muerto? ¿Quién es el muerto? Jesús. De Nazaret. Ujú. ¿Qué tiene este muerto? Que a tantos vivos provoca, es decir, que a tantos vivos le hace pensar Ujú. que está con este corredero, porque vive, está vivo, no está muerto, no se quedó en la tumba. Y ahí entonces la respuesta del ángel, miren, la tumba está ¿qué? Vacía. Que tiene este muerto, Ujú. que a tantos vivos provoca. ¿Vieron? Gotitas del saber. Esto es Catequesis 101. Para nosotros hoy, ¿verdad? En esta explicación que Padre Obispo. Pero no busque esa nos frase en el da. Evangelio que no No está. la busque, porque yo, Usted inmediatamente empecé a hacer memoria en mi mente y yo decía, pero ¿de dónde él se está sacando esto? Es como, Padre, cuando el icono del tríptico de Aparecida de la etapa de la colaboración, cuando escuchamos la palabra Tabga, ¿de dónde salió Tabga? Y empezó todo el mundo a googlear, espérate, eso existe. Y existía Tabga, Y que era ciudad de las existía siete fuentes. Tabga, ajá, y existía Tabga. Son Ahora, esas cositas que uno desempolva oh, y lo hace con picardía para que la otra persona diga, pero ven acá, ¿qué fue lo que dijo? sí, ¿Y sí. dónde saca eso? Miren, créanme que tan pronto nos fuimos a la pausa, explíqueme eso. Pero qué bueno. ¿Le quedó clara la duda? Me quedó clara y esperamos que a todos nuestros radio ¿Ve de dónde me escucha lo saqué? De la manga. Manga Production. Manda Production. Pero qué bueno que se da este espacio, porque así también nosotros podemos aclarar las dudas que podamos tener, ¿verdad? Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que nosotros compartimos aquí en el programa, tenga bien escribirnos, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, pues podemos ir dando respuesta poco a poco. Pero nunca se quede con la duda. Si no sabemos algo, pregunte. Uno no se cansa nunca de responder. Y si no tenemos la pregunta, buscamos. La respuesta, hermana. Adiós, perdón, si no tenemos la respuesta, ¿verdad? Pues entonces buscamos también. Como yo hice, nos fuimos a la pausa, inmediatamente pregunté. Por eso es importante entender qué es la nueva evangelización. La nueva evangelización es el convencimiento de un testigo, de un cristiano, de una cristiana, que ha experimentado el encuentro con Jesucristo. ¿Cómo lo ha experimentado? A través de las Escrituras. Por eso, cuando uno lee el Evangelio con el espíritu de sorpresa, que es el espíritu de alegría, uno empieza a decir, pero ven acá, ¿dónde me perdí? Que no entiendo esto. Que si este lo llevan para aquí, que si este lo llevan para allá, que si lo crucificaron, que si lo mataron, que si lo enterraron, que si a los 3 días. Pero no está muerto, pero está muerto. Entonces ahí surge la comidilla. ¿Pero qué tiene este muerto? ¿Qué tiene este muerto que a tantos vivos provoca? Porque nos hace pues es que no está muerto, Seguro. que ha resucitado. Y es el dinamismo de los discípulos de Maús. Eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado por aquí en estos Y días. era el vivo. Y era el vivo. ¿Qué tiene este muerto? Y tiene este muerto que a tantos vivos provoca. Ajá. Estaba provocando ¿qué? La reflexión, el encuentro, la alegría, el gozo. De eso se trata, de entender que el Evangelio provoca siempre alegría. Por eso el Evangelio hay que recibirlo con sencillez. Y la sencillez es de aquel que está pensando y está escuchando. Correcto. Por eso cuando Pablo, lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, Pablo predica y se pone a hablar en la sinagoga, todo está tranquilo hasta que habla de resurrección. Ujú. Porque en el judaísmo compartían 2 tipos de personas, 2 grupos grandes, que eran los saduceos, que negaban la resurrección, y los fariseos, que creían en la resurrección. Entonces, Pablo, que no es tonto, cuando llegaba a una sinagoga y se armaban y no acababan de entender al Mesías, él inmediatamente decía, lo que pasa es que yo soy fariseo. Y decir fariseo es decir, va a hablar de resurrección. Por eso en uno de los líos que hubo en la sinagoga,
los que estaban todos unidos en contra de Pablo, para matar a Pablo. Pero en cuanto él dijo que era fariseo, los fariseos dijeron, espérate, este es de los nuestros. Y si le habló un ángel, y si es una revelación, y ahí se armó tal guerra, tal que Pablo salió airoso, es decir, logró su objetivo. ¿Cuál era? Anunciar a Jesucristo y crear en los otros el interrogante, ¿qué tiene este muerto? Que está muerto, que está vivo. Y por eso el juez, el que había sido enviado, dice, eso es cosa de ellos, que sea un muerto, que sea un vivo, que si no sé qué, que sea. Jesús siempre provoca interrogante. Si Jesús es buena noticia para ti, tienes que interrogarte. Si tú proclamas a Jesucristo como único Salvador, provocará interrogación en otros. Y ese es, podríamos decir, la sorpresa del Evangelio. Correcto, Padre. Y por eso yo creo que es bien diocedente que nosotros en este momento nos encontremos compartiendo esta exhortación del Papa, porque en el mundo actual y en la realidad actual que nos estamos encontrando, y ante lo que el Papa Francisco nos está iluminando en medio de ella, nos está invitando a un encuentro con la persona de Jesucristo. Pero nos está invitando también, y que ya nosotros a lo mejor no nos dimos cuenta de cómo fue evolucionando esto cuando el año de bautizados y enviados, a esa conversión pastoral, a esa conversión personal, a esa conversión eclesial. Entonces, ¿qué nos pide la Iglesia a nosotros hoy en ese encuentro con la persona de Jesús? ¿Qué nos pide la Iglesia hoy también en esta experiencia de nosotros iniciarnos como cristianos, como hombres y mujeres de fe, para poder responder a esa alegría del Evangelio que el Señor nos está invitando a cada uno? Por eso, cuando en el programa de ayer íbamos desglosando un poquito los capítulos, nos iba diciendo una propuesta de reforma misionera de la Iglesia, una mirada sobre la realidad actual, sobre un lenguaje profético, un anuncio del Evangelio, ¿verdad? Y ciertamente la parte de la dimensión social, y esto no es posible ante los grandes cambios si no es guiado e iluminado por el Espíritu. Entonces es un caminar, y creo que nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Como se dice, esta exhortación en este momento donde la pandemia nos está haciendo vivir una realidad, pero donde en este fin de semana iniciamos, ¿verdad? Se empiezan a reabrir los templos, y entonces tenemos que dar una mirada distinta a cómo vamos a caminar como iglesia. El Papa en esta carta hace también una lectura orante de algunos textos bíblicos para justificar por qué le pone la clave de la alegría. Y en el número 4, que vamos a leer a continuación, comienza con los textos del Antiguo Testamento. Esos textos que nos dirán que la alegría es desbordante y es contagiosa. Es la alegría de la salvación. No es cualquier alegría. Es como la pregunta ahorita. No es cualquier muerto. Es este muerto. Jesús de Nazaret, que clavaron en cruz hace 3 días, que provoca un desconcierto en esa población, provoca toma de decisiones. Y en mi corazón, ¿qué provoca? Alegría desbordante. ¿Por qué? Porque en él se cumplen las promesas ya dichas en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Nos dirá en el número 4, los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. Entonces ya estaba preanunciado que había una alegría desbordante en los tiempos del Mesías. Esa alegría será a raudales, a cántaros. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándolo con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Entonces lo saluda. Saluda al Mesías, que no ha llegado, pero ya lo saluda. Y dice, tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Y le dice al pueblo. Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. Entonces a los habitantes, ¿no?
va por escala. Primero el Mesías, después los habitantes. Ahora, ¿a quién lo ha visto? A quien ya lo han visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Fíjate que va por escala, ¿no? Mesías, pueblo, a quien lo ha visto en el horizonte, y ahora continúa diciendo, La creación. ahora es la creación entera. La creación entera participa de esa alegría de la salvación. Aclamad cielos y exulta tierra. Prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Este es Isaías. Entonces Isaías ya, cuando uno lee el libro y cuando uno conoce, domina, si se puede decir de esa manera, los textos bíblicos, va a ver la escala ascendente de la alegría. Isaías no lo ve físicamente, pero lo ve proféticamente. Por eso comenzaba diciéndonos al principio, ¿no? El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándolo. Con regocijo. Lo saluda en la esperanza. ¿Y qué decía del Mesías? Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. Y anima a los habitantes de Sión, de la Jerusalén, a recibirlos con canto. Y como dice el texto proféticamente, cuando llegue el Mesías, den gritos de gozo y de júbilo. A quien ya lo ha visto en el horizonte, porque algunos lo verán, lo ven cercano ya, les dice, súbete a un alto monte, alegre mensajero, clama con voz poderosa, anúncialo a Jerusalén. Por eso dice uno de los textos, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, la paz que trae el Mesías. Es el Señor que viene, es el Señor que dará una luz nueva, diferente, y por eso la creación entera se une a este gozo. Padre, una pregunta. Hemos escuchado en varios momentos el primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. ¿A qué se refiere cuando se nos habla de esta forma? A épocas, porque no es uno solo el que escribe ese libro, sino que vas viendo distintas secciones del libro, y según las secciones del libro que van en el camino del pueblo de Israel, se va anunciando de una manera o de otra el cumplimiento de las profecías. Y entonces el tercer Isaías ya entonces propiamente nos va hablando sobre el Mesías, o desde el primer Isaías. Desde el principio. Por eso es que es un camino. Se reúnen una serie de oráculos o profetas o escritos proféticos que coinciden. No es un solo, son tres, pero que tienen la misma línea. Son como escuelas que van anunciando. Llega, viene, llega, se hace presente, se cumple en Jesucristo. Que es lo que nosotros hacemos desde la perspectiva de la iglesia. Esto hay que estudiarlo más bíblicamente, ahora no es el momento, y por eso es importante que veamos la línea. No me quiero meter en una explicación bíblica directamente porque no tengo los elementos todos y diría algunas expresiones no correctas. Pero hay que entender que es la línea de un pensamiento. Se anuncia el Mesías, se hace presente el Mesías y se cumple en el Mesías. ¿Quién es ese Mesías? ¿Qué ha cumplido? ¿Qué ha sido anunciado? Jesús de Nazaret. Sí, porque Isaías en un momento dado mencionará, la joven está encinta y dará a luz un hijo y pondrá por nombre. Por eso son tres épocas. En esas tres épocas, en esos tres momentos, y ahora estamos en el cuarto en que la iglesia reconoce, los cristianos reconocemos que el Mesías ya ha venido. Recuerda que en el pueblo de Israel todavía hay gente que está esperando que llegue el Mesías. Correcto. Y ahora dicen que el Mesías son ellos, el pueblo. Por eso es interesante mirar el conjunto. Vemos otro profeta. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega,
pobre y montado en un borrico. Entonces eso es otra expresión, el día del Señor, que lo hemos escuchado mucho durante la Pascua. Este es el día que actuó el Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? En el profeta Zacarías. Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso. Entonces Zacarías invita al rey, que aclamemos al rey que viene. Y por eso la profecía hablará de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entra en un borrico. Y dice, exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y glorioso. Tu rey justo y glorioso. Pero vendrá con humildad, no con el poder del que aplasta y destruye. Vendrá con humildad. Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías. El tercero que habla de ese Mesías que alegrará la tierra, ahora es Sofonías. Quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Entonces, Sofonías, hasta la misma palabra dice sofonía, suena a alegría. Es el que exulta con más alegría, es el que mueve en sus expresiones, y por eso ese texto es maravilloso, gozo, comunica con gozo a su pueblo. Me llena de vida releer este texto. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. ¿Quién es el que baila? Jesús. El Mesías. Baila con júbilo. Provoca que el pueblo entre en la fiesta de Dios. Eso que canta Dani Rivera algunas veces, yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Es una forma expresiva del Mesías. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Este es un texto hermosísimo, lo que va a venir a continuación, que yo lo descubrí en conciencia cuando leí esta carta del Papa, porque a veces uno lee los textos, ¿verdad? Como que no se da cuenta, pero miren lo que va a decir ahora, porque es muy interesante. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. No te prives de pasar un buen día. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. ¿Usted entendió lo que leyó? Léalo otra vez. Vamos. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. Imagínese que está diciendo el Señor por la vida del profeta. Hemos tenido una serie de gente que siempre nos están diciendo que hay que vivir mortificado, que hay que vivir no sé qué. Y mira, la Escritura va por otro lado. En la medida de lo posible, De tus trátate bien. Trátate bien. Porque a cada día le basta su afán. Si ya mortificaciones vas a tener suficientes durante el día. Así que en la medida de lo posible, no te amargues la existencia. Trátate bien. Y además dice, No te prives de pasar un buen día. ¿para qué te vas a amargar la existencia? Se te viró el café en la ropa y vas a estar todo el día. Ay, pues se me viró el café en la ropa. Me viró el café en la ropa. Échale agua. Sí, nos amargamos la existencia con tantas tonterías y olvidamos. Por eso es que la palabra de Dios es algo fabuloso y el Evangelio es algo novedoso que veremos mañana en los textos del Nuevo Testamento. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. Siempre escogemos del Antiguo Testamento los textos más terroríficos. Y mira qué texto precioso. Yo dije, cuando lo descubrí, dije, ay, pero esto está maravilloso. Hijo, en la medida de tus posibilidades, Trátate bien. Si te puedes comer un buen plato de habichuelas y arroz con pollo frito, disfrútalo. Y el postre un heladito. Mejor todavía. No te prives de pasar un buen día. Claro. Y el buen día, amaneció lloviendo. Y porque amaneció lloviendo, te vas a amargar. O hace calor, te vas a amargar. No te prives, porque lo pierdes. Cuánta ternura paterna
se intuye detrás de estas palabras. Es un Dios paternal, no es un padrastro, es un padrazo, no es una madrastra, es una madraza, es decir, trata con ternura, con amor, con cariño, trata, y vuelvo y lo repito, trata de que si tú lo vives, lo anuncies a los demás. A veces nos afanamos en tantas cosas, ¿verdad? Y cuando uno solamente es lo esencial en Vivir nuestra feliz. vida. Para eso fuimos creados, para vivir felices. En Por eso alegría. dice el Evangelio de San Mateo, a cada día le basta su afán. Ah. Entonces no te busques mortificaciones, no te las añadas. El día dura 24 y queremos 72. Y entonces sigue uno exprimiendo ese día y no lo disfruta. Ujú. No, aprovechalo, disfrútalo. El Señor me lo ha dado. Y cuando tú vives en ese equilibrio y en esa paz, entonces ciertamente el Señor te llena de alegría. El tiempo se nos va acabando. Vamos a parar aquí. Pero es una síntesis, ¿no? El encuentro con Jesucristo, en Él hay vida, en Él hay alegría, siempre se renueva, siempre espera el Señor, siempre acoge, siempre perdona. Y en él siempre nace y renace la alegría. Y por eso, como decía también la oración que hace un momentito también comentábamos, en este momento, dile a Jesucristo, desde lo profundo de tu corazón, que te has dejado engañar, pero que estás dispuesto a entregarle a Él tu vida, que te rescate, que te transforme, que te llene de su amor y sobre todo que lo puedas anunciar a los demás. Vamos a pedírselo al Señor a través de la Virgen María, ella que acompaña nuestras luchas y nuestras dificultades. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. que tiene este muerto que a tantos vivos molesta. Que has resucitado. Y vive. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo.